Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí tratando de compartir algo bonito, algo hermoso de la palabra de Dios, algo que la palabra de Dios nos quiere enseñar desde tiempos antiguos, algo que tal vez no hemos conocido muy bien, algo que en realidad debemos conocer, algo que debemos entender a la perfección de quién es el Espíritu Santo de Dios, de cómo estaba la tierra en el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De esto les quiero hablar hoy. No he puesto un tema específico, pero para que ustedes puedan enfocarse, para que ustedes puedan entender, quiero hablarles en este momento de lo que está escrito en la palabra de Dios en Génesis 1:2. Ese es el texto y quiero profundizarme en él, darlo a entender, darlo a conocer en el nombre de Jesucristo para que lo entendamos, para que podamos comprender la belleza y la hermosura de nuestro Dios, de nuestro Creador y del poder maravilloso infinito de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, cuando viene sobre una persona, es lo más lindo y lo más hermoso, el regalo más preciado que Dios nos puede dar. Cuando Jesucristo resucitó y se le apareció a los apóstoles, Él sopló sobre los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Él les habló del Consolador que nos guiaría a toda verdad y justicia, porque había sido prometido el Espíritu Santo de Dios por Dios, hablando por boca de profetas, cuando Dios dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne en los días postreros. Y esa profecía tengo entendido que se cumplió cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre los apóstoles, como un viento, como un estruendo, como un terremoto. Vino y cubrió el Espíritu Santo de Dios a todos los apóstoles, los llenó de sabiduría, de inteligencia y de poder. Comenzaron a predicar a Jesucristo, a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Los enfermos fueron sanados, los endemoniados fueron libertados, los ciegos veían, y Dios hizo grandes maravillas, bonitas y hermosas, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Hoy en día anhelamos y deseamos, los que amamos a Dios, los que queremos la bendición de Dios, la cual es eterna. Anhelamos y deseamos que los que predican la palabra de Dios prediquen correctamente como Dios manda, como Dios desea que su mensaje sea entregado a la humanidad, como Dios manda y desea que su mensaje sea entregado al pueblo de Dios. Anhelamos y deseamos los siervos de Dios que predican la Biblia, que predican la palabra de Dios, que predican a Jesucristo, que anuncian al Dios de Israel. Anhelamos y deseamos que nos prediquen la palabra viva de Dios, la enseñanza correcta de Dios, la doctrina sana, la sana doctrina. Anhelamos y deseamos esas bendiciones de parte de Dios. Escuchamos rumores hoy en día de lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, en todas las iglesias que están alrededor del mundo. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz para engañar. El apóstol Pedro dijo que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos perfectamente bien quién es un pastor y qué es un rebaño. El pastor hoy cuida sus ovejas, las cuida de que lobos rapaces no vengan, entren y se roben la oveja o alguna de las ovejas. Conocemos perfectamente bien la parábola de Jesucristo, del pastor y de las 100 ovejas. Una se descarrió,
Dejó 99 en el aprisco y él salió a recuperar la que se había perdido. La encontró herida, la sanó, la restauró y la trajo en sus brazos. Sabemos perfectamente bien que ese pastor es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, dijo Jesucristo. También Jesucristo dijo: el que está en mis manos y en las manos de mi Padre, nadie lo arrebatará. Por eso es necesario, cuando oremos, cuando nos encomendemos a Dios, encomendarnos en las manos de nuestro Padre Celestial y en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios, porque ha sido el Espíritu Santo de Dios quien ha inspirado a aquellos hombres para predicar el Evangelio, para anunciar al Mesías, para anunciar a Jesucristo, para anunciar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel. El Espíritu Santo es lo que nos ha querido dar a conocer. Hoy quiero hablarles de este texto bíblico que está en Génesis 1:2. Aquí vemos la perfecta función del Espíritu Santo al principio de las cosas, antes de que la tierra fuese formada, antes de que la tierra fuese ordenada, antes de que la tierra fuera alineada perfectamente bien. La Biblia dice que Dios cuelga la tierra sobre nada. La Biblia dice de que cuando Dios se inclina hacia la tierra, a ver la tierra, eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios. Sus cimientos tiemblan, sus pilares tiemblan. Hay una canción que dice: mi Dios grande y soberano, Él es el creador de todas las cosas. Hermosa canción, bonita canción. Bueno, el punto que les quiero hablar es de Génesis 1:2. Vamos a leer, tengo aquí 5 versiones bíblicas. Vamos a leer lo que dice Génesis 1:2 en la Biblia católica. Quiero decirles de que la Biblia católica, los libros que tiene la Biblia católica tiene más libros que la Biblia de nosotros, porque nosotros utilizamos la Biblia Reina Valera. Yo utilizo la Biblia Reina Valera. A mí me gusta la Biblia Reina Valera. Pero yo he leído también la Biblia católica. Y la Biblia católica, los libros que tiene la Reina Valera lo tiene también la Biblia católica. Y según la traducción que tiene la Biblia católica, está muy bonita. Me gusta la traducción, se le entiende un poquito más. No estoy menospreciando nuestra Biblia. Yo amo la Biblia que usamos nosotros. Pero quiero usar esta traducción bíblica de la iglesia, de la Biblia católica, no de la iglesia católica, porque esta Biblia no promueve la idolatría como los católicos. Quien promueve la idolatría son los católicos, no la Biblia. La Biblia no promueve la idolatría. Son los católicos que promueven la idolatría. Bueno, dice la Biblia católica en Génesis 1:2. La tierra no tenía ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua, o sobre las aguas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia católica. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia de Jerusalén. Es una versión que así se llama, la Biblia de Jerusalén. Génesis 1:2. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Cuando leo esta partecita en esta versión, me acuerdo de cuando la Biblia Reina Valera dice, cuando Jesucristo se bautizó, siendo bautizado Jesucristo por Juan el Bautista, que el Espíritu de Dios descendió sobre él como forma de paloma, y que una voz se escuchó en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando leo esto que dice: un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas, me acuerdo de ese pasaje bíblico que está en la Reina Valera, que dice que el Espíritu de Dios descendió como forma de paloma y posó en Jesucristo. Bueno, vamos a leer ahora la versión internacional, la Biblia versión internacional, Génesis 1:2.
La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el agua, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie del agua. Esto me recuerda también cuando el Espíritu de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, él se iba y venía. Cuando Sansón peleaba contra los filisteos, el Espíritu Santo venía sobre Sansón, y Sansón agarraba fuerza y peleaba contra los filisteos y mataba a miles y a miles de filisteos. Cuando Saúl fue ungido rey, el Espíritu de Dios venía sobre el rey Saúl, y el rey Saúl profetizaba, y después se iba. Cuando el rey Saúl no obedeció el mandamiento de Dios, creyendo que era más agradable hacer sacrificio a Dios que obedecer a Dios, Dios le preguntó por boca del profeta Samuel, ¿qué es más agradable para Dios, obedecer o sacrificios? Entendemos cuando leemos la palabra de Dios que para Dios agrada más a Dios ser obediente a Dios. Pero los sacrificios no son mayores que la obediencia a Dios. Es mayor ante Dios obedecerle a Dios. Es más agradable a Dios obedecerle a Dios que sacrificar, que hacer sacrificio. Ok. En la antigüedad sabemos que el Espíritu Santo iba y venía. Entonces, cuando leo esta porción bíblica, en esta versión, cuando dice, y la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie del agua, me acuerdo de eso que les acabo de contar ahorita, de que el Espíritu Santo antes iba y venía sobre Sansón. Ok, leemos lo que dice la Biblia Kadosh. Esta es supuestamente una versión traducida para los judíos que hablan el hebreo. Entiendo yo de que esta Biblia la tradujeron directamente del hebreo al español. Ok, la Biblia Kadosh, Génesis 1:2. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. El Ruach es espíritu. De Elohim, Elohim significa Dios. Ruach Elohim, y el Espíritu de Dios, y el Ruach Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ok, ahora vamos a leer lo que dice nuestra Reina Valera, la Biblia, que es la traducción que nosotros normalmente utilizamos en Latinoamérica y en Sudamérica. Ok, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Creo que estas traducciones nos ayudan a entender un poquito más los versos bíblicos. No se sale del contexto, hay un punto del cual habla el texto y el punto es de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, de que la tierra estaba hecha un caos, de que la tierra estaba deforme, de que la tierra estaba confusa, de que la tierra estaba invisible, de que era un mar profundo en el cual no se veía lo seco. Un ser humano no podía descansar sus pies sobre la tierra en ese tiempo. Solamente el Espíritu Santo se podía mover sobre la superficie de la tierra. El punto número 1 es, ¿cómo estaba la tierra? Esa es una pregunta, ¿cómo estaba la tierra? Vamos a la respuesta. No tenía forma, estaba desforme. No podemos decir que estaba redonda, no podemos decir que estaba cuadrada, no podemos decir que estaba como un triángulo, no podemos decir que estaba de tal forma, solo no tenía forma. A lo mejor estaba como un chicle, a lo mejor estaba redonda, no se sabe. Solo el Espíritu de Dios lo sabe, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, si queremos saber cómo realmente estaba la tierra en ese tiempo, tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos puede revelar cómo estaba realmente la tierra en ese tiempo. Así como el Espíritu Santo le reveló a Moisés, porque Moisés fue el escritor de todo el libro Génesis. El Espíritu Santo le mostró todo a Moisés. De la única manera que podemos saber las cosas perfectamente bien
es que nos metamos en ayuno y oración y en comunión con el Espíritu Santo, lo cual yo tengo que hacerlo, sinceramente. Este consejo no es solamente para ustedes, es para mí. Realmente tengo que meterme más en comunión con el Espíritu Santo para saber más cosas que yo no sé, para entender cosas que yo no sé. A veces la Biblia podemos leerla, pero no la entendemos si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios hace que dice la Biblia, que el soplo del Omnipotente hace que el espíritu del hombre entienda. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia. Podemos leerla como cualquier otro libro, ver las historias bonitas y todo del rey David, del rey Salomón, la historia de Abraham, la historia de Isaac, de Jacob, la historia de Israel, la de Moisés, y cosas que pasaron en la antigüedad, cuando Enoch, cuando Matusalén, cuando el diluvio, cuando Noé. Podemos leer eso, pero Dios tiene un mensaje en cada historia, en cada texto, en cada pasaje bíblico, y sin el Espíritu Santo no lo vamos a entender. Necesitamos al Espíritu Santo sobre todas las cosas para entender las cosas hermosas de nuestro Dios. ¿Cómo estaba la tierra? No tenía forma. Era un caos y confusión. Era un caos y confusión. ¿Qué pasa? Digamos un ejemplo. Llegas a tu pueblo y conoces la calle donde tú vives, en tu pueblo. Todo está tranquilo, no hay ningún problema. Ves a los vecinos, a los amigos, a la gente que tú conoces, los carros parqueados afuera, allí, la gente que tú conoces, todo bien tranquilo. Tú te vas, luego regresas a tu casa, encuentras que los carros se han explotado, las casas de tus vecinos, gente conocida, la casa donde tú vivías está destruida, está dañada. Eso está hecho un caos, hecho un desorden, hecho, digamos, podemos decir, es una mezcla de tristeza, de amargura, de dolor, de llanto. Es un caos, es una confusión total. Te preguntas, ¿qué pasó aquí? ¿Explotó una bomba? ¿Qué pasó aquí? ¿Estamos en guerra o qué? Entonces eso es un caos y confusión. ¿Qué está pasando? Te preguntarás, ¿qué está pasando? Eso era lo que pasaba. ¿Y cómo estaba la tierra? El primer punto es, ¿cómo estaba la tierra? No tenía forma, era un caos y era una confusión. Era un caos total, determinadamente un caos total. La tierra estaba invisible. No había un lugarcito donde un ser humano pudiera descansar sus pies. Era invisible y estaba desordenada sin terminar. Por eso la Biblia habla claro, dice que estaba sin terminar, desordenada y vacía. Estaba totalmente desordenada y vacía. ¿Por qué? No existía lo seco, no existía el polvo de la tierra, no existía el elemento terrestre, no existían las rocas, no existía la tierra, no existían las montañas, no existían los cerros, los volcanes, no existía nada seco, nada concreto, no existía árboles, no existía hierba verde, no existían animales, no existían las bestias del campo, no existía el ser humano, no existía nada. Por eso estaba desordenada y vacía. Bueno, ahora vamos al punto número 2. Punto número 2. ¿Cómo se vería la Tierra? Realmente, el primer punto, más o menos les di a entender cómo se veía. Pero volvemos y nos preguntamos, en el punto número 2, ¿cómo se vería la Tierra? ¿Cómo la verías tú? Si piensas y meditas y estudias este pasaje bíblico, Génesis 1:2, ¿cómo se vería la tierra? Vamos a ver la respuesta. Como un mar profundo y oscuro. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso significa que estaba el elemento agua, solo había agua, el líquido de agua. Era un planeta de agua, nada más. Podemos decir de que, como cuando tú agarras una chimbomba y la llenas de agua, quitas la chimbomba y queda la bomba de agua, así, haciéndole así. Era agua nada más, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua, pero eso estaba deforme. Eso
quizás sea así, así, luego así o así. Tú puedes usar la imaginación y darte cuenta, porque Dios hace las cosas perfectas. Dios nos ha dado entendimiento de una manera o de otra de cómo han sido las cosas. ¿Cómo se vería la tierra? Respuesta: como un mar profundo y oscuro. Se veía una oscuridad como un abismo oscuro que no se veía nada, nada de nada. Un abismo muy oscuro, densa oscuridad total. No veías fin, no se veía el fin. Tú mirabas el agua, pero eso estaba oscuro. Nada. Nada de agua. Perdón, nada de tierra. Nada de elemento terrestre. Densa oscuridad que no se veía nada de nada. Grandes tinieblas sobre el abismo. Terminamos al punto número 2. Punto número 3. ¿Cómo se arregló la tierra de este caos, de esta oscuridad, de este abismo tan profundo, tan oscuro, tan densas tinieblas? ¿Cómo se arregló la tierra? Ese es el punto número 3. Es como una pregunta. ¿Cómo se arregló la tierra? Vamos a dar la respuesta correcta y exacta, como está escrita en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, o el viento aleteante de Dios, iba y venía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, iba y venía. El Ruach de Elohim se movía sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Atención, aquí va la respuesta. Siempre Dios nos tiene la respuesta para entender las cosas. Vámonos rapidito al punto número 4. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios? Respuesta: se movía sobre las aguas. Como un viento de Dios aleteaba sobre las aguas. Iba y venía sobre las aguas y se movía en la superficie de las aguas. Punto número 5. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, en Génesis 2:7, aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Soplo de aliento y se juntaron las aguas. Vamos a leer lo que está en Éxodo 15:8 para que podamos entender cómo Dios arregló ese caos en la tierra, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Éxodo 15:8. Éxodo 15:8. Dice así: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. El soplo de tu aliento, este es el Espíritu Santo. El soplo del aliento de Dios es el Espíritu Santo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo en la superficie de las aguas? Amontonando las aguas. Ese era el trabajo que el Espíritu Santo hacía sobre la superficie de las aguas. Por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, y los abismos se cuajaron en medio del mar. Cuando dice que se cuajaron en medio del mar, se estaba formando el elemento terrestre. Ese era el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo, formando el elemento terrestre. Bueno, ahí entendemos. Bueno, vamos a leer entonces ahora Génesis 2:7 para que entendamos de que el Espíritu Santo de Dios es el aliento de vida que da vida al ser humano, que le da vida a todas las cosas. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hoy, el Espíritu Santo de Dios es el soplo omnipotente de Dios. Cuando Dios sopló, vamos a leer, entonces Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, formó al hombre
del polvo de la tierra. ¿Quién lo formó? Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro Dios Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué soplo dio? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Aliento de vida. ¿Y fue el hombre qué? Un ser viviente. Eso es para que entendamos de que el aliento de vida es el Espíritu Santo de Dios, el que hizo que el hombre fuera un ser viviente. El soplo del aliento de Dios juntó las aguas, que fue lo que leímos en Éxodo 15:8. Ok, vamos a leer 2 de Samuel 22:16 para que entendamos más del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Samuel 22:16. Dice así: entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Cuáles son los cimientos del mundo? Toda la capa terrestre, los países, las montañas, los volcanes, las islas. Esos son los cimientos del mundo. ¿Por qué se le llaman los cimientos del mundo? Porque es donde el mundo vive, donde el mundo permanece, donde el mundo camina. El mundo lo formamos nosotros, seres humanos, sobre la tierra. La tierra es una cosa y el mundo es otra cosa, ¿no? El ser humano que vive, que mora en la tierra, forma el mundo. Por eso la Biblia dice que quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Cuáles son los cimientos de los seres humanos? La tierra, donde nosotros caminamos, nos movemos, andamos. Nosotros no podemos caminar sobre las aguas. El único ser que pudo, solo 2 personas pudieron caminar sobre las aguas: Jesucristo y el apóstol Pedro. Y esto es que el apóstol Pedro por su fe falló y se comenzó a hundir, pero Jesucristo lo levantó. Solo 2 personas han caminado sobre el agua. Nosotros no podemos caminar sobre el agua a menos que agarremos una lancha o un barco y así, ahí sí, pero caminar con nuestras plantas, con nuestros pies, no. Nosotros la única manera que podemos caminar es sobre la tierra. Esos son los cimientos del mundo. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Ese es el Espíritu Santo, el soplo del aliento de su nariz. Se descubrieron los cimientos del mundo. Vamos a ver lo que por el soplo del aliento de su nariz, que es el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Job 4:9, para entender más bonito esto, que está preciosa. La palabra de Dios es linda. Job 4:9, dice así la palabra del Señor: perecen por el aliento de Dios, ese es el Espíritu Santo, y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Recuerdan cuando Ananías y Zafiras le mintieron a Pedro? ¿Recuerdan lo que el apóstol Pedro les dijo? No me han mentido a mí, sino a Dios, al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos. ¿Por qué? ¿Podrían imaginárselo ustedes? No podemos culpar a nadie. Dios es justo y hace las cosas con justicia. Y esto fue por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es justo. El Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de Dios. Cuando Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Omnipotente vino sobre María y cubrió a María, y la personita de Jesucristo se formó en el vientre de María. Y Jesús nació como niño y se formó como un hombre, el cual es el Hijo del Altísimo, dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios vino sobre ella y Jesucristo nació del vientre de María. El ser humano, la persona humana, el cuerpo humano de Jesucristo nació del vientre de María. Porque Jesucristo ya era desde el principio, dice la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 en adelante, y en Proverbios 8:22, a Jesucristo es, porque Jesucristo es la sabiduría personificada, la palabra viva de Dios, es Jesucristo. Entonces, la Biblia nos enseña en Proverbios 8:22 de que Jesucristo es la sabiduría de Dios.
El Espíritu Santo de Dios nos enseña a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, de que Jesucristo es la sabiduría de Dios, de que Jesucristo es el poder de Dios. Nos muestra también el Espíritu Santo en la Biblia, en San Juan 1:1 en adelante, de que Jesucristo es el verbo de Dios, el verbo encarnado. Ok. Seguimos. El Espíritu Santo de Dios es el soplo de ira de Dios. Job 41:21. Aliento de Dios enciende carbones. Vamos a leer Job 41. Job 41:21. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Dios es amor, dice la Biblia, pero también es fuego consumidor. A veces, bueno, pensamos y meditamos en esto de cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado y vino sobre los apóstoles, dice la Biblia que lenguas repartidas como lenguas de fuego. El Espíritu Santo de Dios es fuego que limpia, que sana, que purifica, pero también consume a los soberbios, a los malvados. No pueden resistir a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es todopoderoso. Nuestro Padre Celestial dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que vamos a vencer. Jesucristo dijo de que es el Espíritu Santo el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Por el Espíritu Santo de Dios podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos en el nombre de Jesucristo. Por el Espíritu Santo de Dios puedes arreglar tu vida, puedes arreglar tu matrimonio, puedes arreglar cualquier problema, cualquier caos, cualquier confusión que tengas en tu vida, la puedes arreglar en el Espíritu Santo de Dios. Porque las cosas se arreglan siempre en el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo las cosas se arreglan por el poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías 42:5. Aliento a los pueblos. Vamos a leer Isaías 42:5 para que podamos entender mejor. Siempre digo esto, porque es lo más correcto, irnos a la palabra de Dios para entender mejor las cosas. Isaías 42:5. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos, el que despliega y que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Da aliento a los pueblos y espíritu a los que por ella andan. Por el Espíritu Santo de Dios nosotros fuimos creados. Por el Espíritu Santo de Dios nosotros fuimos formados en el vientre de nuestras madres. Por el Espíritu Santo de Dios tenemos aliento de vida. Por el Espíritu Santo de Dios tenemos entendimiento de la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios podemos ver las cosas, podemos hacer las cosas que Dios quiere y anhela. Podemos ser agradables a Dios por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a buscar a Jesucristo, a amar a Jesucristo, a adorar a Dios, a adorar a Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo de Dios, lindo y hermoso y maravilloso. El Espíritu Santo de Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Por eso la Biblia dice que no constrictemos al Espíritu Santo. No somos perfectos. Yo muchas veces, lo confieso, he constrictado al Espíritu Santo y le pido perdón a Dios por eso. Pido misericordia al Señor porque no somos perfectos, siempre fallamos, pero nuestro Señor Jesucristo nos demanda de que seamos perfectos porque nuestro Padre Celestial es perfecto. Que Dios les bendiga, mi hermano, y espero que haya sido una bendición esta reflexión bíblica.